Amigos, que Dios les esté bendiciendo a todos y que de esa forma pues todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una sugerencia que ya me habían hecho hace un tiempo en los comentarios del canal, relacionado con la forma de comprobar y la forma de conectar un ventilador de techo de tipo orbital como este para dejarlo funcionando, pues con su respectivo selector de velocidades, el cual normalmente va en la pared. Para comenzar, entonces vamos a quitar este seguro de acá para quitar el brazo del mecanismo de oscilaciones laterales, y luego quitamos estos tornillos para desprender el motor de la base. Por acá tenemos los cables de conexión. Este es el que viene de, digamos, de la alimentación del selector de velocidades, que va conectado a la corriente de la vivienda, y este otro que tenemos acá es el que lleva la corriente hacia el motor. Entonces vamos a soltar estos tres cables que hagan el motor y los tornillos que mencionamos. Bien, entonces seguidamente podemos quitar estos tornillos. Quitamos la tapa delantera y para quitar la tapa posterior necesitamos soltar estos 4 tornillos también, y sacamos el cable. Y acá nos queda únicamente el motor y el cable de conexión. Como pueden ver ustedes, este motor tiene únicamente 3 cables de conexión, a diferencia de otros motores de ventilador como este, por ejemplo, que tiene 6 cables de conexión. Como pueden ver, 3 y 3. Hay unos que tienen 5, y pues aunque físicamente sean parecidos, su conexión, la configuración de su circuito eléctrico interno es muy diferente. Ya en videos anteriores nosotros hemos hecho sugerencias relacionadas con la identificación de los cables y la conexión de este tipo de motores. En la descripción les dejo varios enlaces relacionados con este tipo de motores. Entonces nos vamos a enfocar en este, que es solamente de 3 cables. Estos motores de 3 cables internamente tienen solamente 2 bobinas. Una de ellas funciona como bobina de arranque y la otra como bobina de trabajo, ¿verdad? Pero internamente pues también se unen entre sí y forman un punto de conexión común entre ellas. Esa es la razón por la que hay 3 cables que salen del motor. Gráficamente se puede representar un motor de estos con una circunferencia dentro de la cual hay 2 espirales. Estas espirales representan a las bobinas. Les decía que el motor tiene internamente solo 2 bobinas. Estas serían las bobinas del motor. Cada bobina tiene 2 extremos, como pueden ver, 1, 2, 1 y 2. Entonces, uno de los extremos de cada bobina sale al exterior a través de un cablecito de estos, cualquiera de ellos. Ahora vamos a ver cómo identificarlos. La otra bobina también sale al exterior del motor. Ya serían 2 cablecitos. Y el tercer cablecito se forma de la siguiente manera. Vean, estos 2 terminales internos en la bobina se unen entre sí. ¿Ven? Forman algo que se conoce como punto de conexión común entre ambas. Este punto de conexión común va conectado normalmente a un fusible de protección térmica, y ese fusible de protección térmica va conectado a otro cablecito que viene hacia afuera. Y de esa manera tenemos ya los 3 cablecitos de conexión del motor. Para hacer la identificación de forma certera de los 3 cables del motor necesitamos un instrumento de medición, un multímetro configurado en la escala de resistencia. Entonces vamos a medir la resistencia entre sus 3 cables para identificar cuál es arranque, cuál es común y cuál es trabajo. Entonces tomamos al azar, vamos a agarrar el blanco, le ponemos una punta de prueba y luego la otra punta de prueba del multímetro la vamos a hacer tocar con los otros 2 cables. Vamos a ver entonces con el rojo, vamos a ver cuánta resistencia nos da. Fíjense, nos está dando acá 132 ohmios entre blanco y rojo. Entre blanco y rojo nos da 132 ohmios. Ahora, entre el mismo cable blanco y ahora con el cable azul, nos está dando 262 ohmios. Ok, si ya medimos entre blanco y rojo, entre blanco y azul, únicamente nos quedaría entonces comprobar la medición entre rojo y azul para completar las mediciones posibles en este juego de 3 cables. Ok, entonces sería entre rojo y azul. Vamos a ver cuánto nos da. 130 ohmios entre rojo y azul. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que tuvimos una medida de 132 ohmios entre blanco y rojo, una de 162 ohmios entre blanco y azul, y luego entre rojo y azul tuvimos 130 ohmios. O sea, de las 3 mediciones hay una de las 3 que es la más grande. ¿Ven? Que es de 262 ohmios. Entonces, si ustedes se fijan, esta medida de 262 ohmios nos dio entre blanco y azul. Entonces, como en esta medición más grande solo participaron el blanco y el azul, entonces el cable que queda libre, que sería el rojo, sería el común. Así de sencillo.
Ya tenemos la mayor medida entre blanco y azul, entonces el rojo, que podría ser de otro color, estos colores pueden variar obviamente. El que queda libre de esa medición de mayor valor es el común. Entonces ya tenemos nosotros que el cable de conexión común que habíamos mencionado antes es de color rojo, ok, sería este de acá. Ahora bien, ¿cuál es la bobina de trabajo y cuál es la bobina de arranque? Muy sencillo. Ya tenemos el común, que es el rojo. Entonces, para encontrar la bobina de arranque y la de trabajo, vamos a medir entre el común y los otros dos para ver cuál de ellos es cuál. Ok, dice que entre el rojo y el azul nos dio 130 ohmios. Ok, es la de menor valor porque la otra es de 132. En realidad son muy parecidas. No es relevante esa diferencia. Entonces, cuando es así, cualquiera de las dos puede ser arranque, cualquiera de las dos puede ser trabajo. Lo que vamos a ver posteriormente, eso sí, es un detalle crítico, es el sentido de giro del motor, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero si tuviéramos una mucho más grande que la otra, digamos, entre estas dos, entonces la de mayor valor es la de arranque y la de menor valor es la de trabajo. Ok, y de esa manera ya nosotros hemos identificado los tres cables. Como pueden ver, es muy sencillo, ¿sí? Necesitamos el instrumento de medición para hacerlo de manera más certera, con lo que nos va a facilitar mucho la conexión del circuito para ponerlo a funcionar. Otro detalle muy importante en este tipo de motores es el siguiente: ellos traen un capacitor y ese capacitor es de solamente dos cables, de dos terminales. En este caso, este capacitor específicamente tiene un valor de 4 microfaradios. Normalmente andan entre 3, 3.5, 4, 4.5. Entonces podemos jugar con ese rango de valores, pero para este caso específicamente es de 4 microfaradios. Este capacitor va a ir conectado en los dos cables en donde nos dio el mayor valor. Ven, el capacitor va entre el azul y el blanco, que es donde nos dio el mayor valor de las tres mediciones, y el común queda sin capacitor. Este es el modo. Ok, acá les decía yo que como las bobinas son muy similares, entonces bueno, podemos escoger cualquiera de ellas como bobina de arranque o bobina de trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el sentido de giro que lleva el motor para que pueda dirigir el flujo de aire en la dirección correcta y no al revés. Entonces vamos a ver cómo nosotros detectamos el sentido de giro del motor por la inclinación de las aspas. Este motor, para que tire el aire hacia abajo, tiene que girar en este sentido para que el flujo de aire vaya hacia abajo. Okay, entonces vamos a buscar con nuestro capacitor el sentido de giro del motor. Para esto tomamos las puntas de prueba de un cable de alimentación y vamos a colocar una en el cable de conexión común. Ya lo tenemos ahí, y la otra pinza o la otra punta de prueba del cable de alimentación la vamos a hacer contactar con el cable blanco o con el azul para ver en cuál de ellos nos da el sentido de giro. Vamos a ver entonces primeramente con el cable de color azul. Vamos a ver qué sentido de giro nos da. Vean, está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj y ese sentido de giro no nos sirve. Ya vimos por qué. Vamos a ver entonces en el caso del cable blanco. Ahora sí. Ahí está girando en el sentido que nos funcionaría en este ventilador. Ok, entonces ya sabemos que el rojo es el común, que nosotros dos cables es donde va el capacitor, que son las bobinas del ventilador, y el cable de color blanco es donde nosotros vamos a conectar la línea que venga del selector de velocidad para que el ventilador pueda girar en el sentido correcto y pueda hacer los cambios de velocidades. Vamos a ver entonces el resto de la configuración. Vamos a aprovechar este viejo selector de velocidades que tenemos acá en taller, pero que todavía funciona muy bien, y lo vamos a usar para la demostración. Vean, este tipo de selectores de velocidades, como pueden ver, ellos normalmente van a tener tres cables de conexión. Tiene dos cables que van al selector, a la bobina, y otro que va al interruptor de encendido y apagado de luces si quisiéramos ponerle luces asociadas al ventilador, pero bueno, si lo prefieren no usar eso, pues no importa, se usa únicamente el selector de velocidades, eso ya es opcional. Entonces, uno de estos cables es por donde entra la corriente, que en este caso sería la fase de la red eléctrica de la casa. Esta fase iría directamente a uno de los terminales de esta bobina, pasa por acá y va a uno de los terminales de la bobina. Luego la bobina tiene más terminales, como pueden ver, ahí hay alambritos, cada alambrito es un terminal de la bobina. Entonces, luego de que la corriente pasa a través de la bobina, sale por estos alambritos y pasa al selector. El selector tiene diferentes posiciones: primera, segunda, tercera, cuarta y apagado. Ok, son 4 velocidades. Entonces, estos alambritos van directo a cada uno de esos contactos de las velocidades. Entonces, luego de que la corriente circula por la bobina, sale por cualquiera de estos cablecitos, que es donde lo hayamos seleccionado con el selector, y pasa a este otro cable. ¿Ven? A este otro cable que sería la salida, digamos, el selector de velocidad, y este otro cable es el que iría a conectarse a el cable de color blanco del motor, en donde nos dio el sentido de giro correcto del motor.
Ok, entra la corriente por acá, pasa por el selector y luego que sale del selector, ya con la alteración o la variación que se le hizo para que cambie las velocidades, sale por este otro cable y se va a conectar al cable blanco del motor y hacerlo funcionar. Ok, luego el común de nuestro ventilador lo pondríamos al neutro del cable de corriente que alimenta al ventilador. Vamos a verlo ahora más detallado. Fíjense cómo la fase también saca una ramificación antes de entrar al selector. Una ramificación que va al interruptor de encendido y apagado de las luces, y acá pues este otro cable iría a las luces y las luces conectarían a neutro para cerrar circuito, y de esa forma pues tener unas luces asociadas al ventilador si así lo queremos. Si no, pues simplemente no usamos luces y ya. Entonces esa es la forma en que está configurado internamente este selector de velocidad, y acá cuando lo tapamos lo que nos quedan son los 3 cables. Entonces acá hemos representado gráficamente lo que es el selector de velocidades, y pues acá a la par tenemos el motor también. ¿Ya? Tenemos motor y selector de velocidades, su capacitor también está representado por acá. Y acá tendríamos representado lo que es los 3 cables de la línea de alimentación de la red de la casa. Sería un cable para la fase, un cable para el neutro y otro cable para conexión a tierra. Decíamos que nuestro selector de velocidades tiene una bobina internamente. Esa bobina tiene una entrada, ¿verdad? Que es donde iría conectada la fase, ¿sí? Una vez que conectamos la bobina a la fase, entonces ya la corriente estaría aquí. Y acá está la perilla, que tiene 4 posiciones. 0, que sería apagado, primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad y cuarta velocidad. O sea, son 5 posiciones más bien. Ok, acá en estos selectores la cuarta velocidad es la más alta y la primera es la más lenta. Entonces, en primera velocidad, fíjense que como tenemos la fase aquí, estos son los cablecitos que salen de la bobina hacia el selector, hacia la perilla. Entonces, si nosotros ponemos la perilla en la posición apagado, fíjense que acá el cursor interno del selector está en 0, está desconectado, no va conectado a ninguno de estos cables que es donde está la corriente, la fase. Pero cuando lo pasamos a la primera velocidad, fíjense lo que hace. Este cursor se une con este otro y entonces ya recibe la fase que hay acá, la corriente que hay acá en el selector, y la conecta directamente a este cable, que sería el cable de salida del selector de velocidad. Y como dijimos hace un momento, este cable va directamente conectado al cable de color blanco del motor, que es donde encontramos el sentido de giro correcto del motor. Entonces el rojo, que es el común, iría conectado al neutro del cable de alimentación, y con esto la corriente que ingresa por acá por el selector pasa a el motor a través del cable blanco y cierra circuito a neutro a través del cable rojo. Y una vez que la corriente cierra circuito, entonces el motor puede arrancar, ponerse a funcionar, y sería en primera velocidad. Fíjense que en primera velocidad la corriente tiene que atravesar toda la bobina del selector para llegar al motor. Entonces acá esta corriente va a encontrar una resistencia bastante grandecita, por lo tanto esa corriente se va a ver afectada y el motor va a girar a una velocidad determinada. Ok, cuando lo pasamos a segunda velocidad, obviamente se desconecta aquí, ¿ven? Y únicamente se conectaría acá. Los otros 3 posiciones están desconectadas, obviamente solo es una a la vez. Entonces se conecta a segunda velocidad. Fíjense ustedes que aquí ya queda libre una sección de la bobina del selector, por lo tanto ya la corriente no tiene que atravesar toda la bobina, sino solamente una parte. Ya es menos, digamos, resistencia la que va a encontrar. El paso de la corriente se va a ver afectada de un modo diferente a la primera velocidad, y el motor va a recibir un poquito más de corriente y va a acelerar la velocidad, y así sucesivamente. Si lo pasamos a tercera, entonces ya la corriente solo va a recorrer un poquito de bobina, hay menos resistencia, por lo tanto el motor va a recibir más corriente a través de esta conexión y va a girar más rápido, y así sucesivamente. Cuando llegue a la cuarta velocidad va a girar mucho más rápido. Ok, este es básicamente toda la conexión, todo el diagrama del ventilador. Les decía que la fase, como vimos en el selector, la fase también se deriva hacia un interruptor que es opcional, si ustedes lo prefieren. Es un interruptor de corriente, de encendido y apagado. Este interruptorcito iría a un juego de luces. Ustedes quieren, pueden poner un juego de luz, ven, a través del interruptor, y luego de que la corriente pasa por el juego de luces, pues va a cerrar a neutro. Esa es la conexión sencilla. Yo les voy a dejar este diagrama en limpio por ahí, por si lo desean hacer una captura de pantalla. Ven, entonces vamos a hacer la conexión práctica. Entonces, basándonos en ese mismo diagrama, que es el que rige para este tipo de ventiladores de techo orbitales, vamos a hacer la conexión. Entonces, muy sencillo. Vean, este cable es donde vienen los 3 cables que vienen del motor, ven. Y este es el cable de alimentación que viene de la casa para alimentar al ventilador.
Ok, entonces vamos a tomar el cable que viene del motor, los 3 cablecitos que vienen del motor y los pasamos por acá. Ok, ahí lo tenemos, le dejamos siempre un jueguito ahí para que pueda, por las oscilaciones. Acá tenemos entonces el cable de alimentación que viene de la casa, por decirlo así. Tiene una fase, un neutro y una conexión a tierra. Vean acá, fase, neutro y el cable de conexión a tierra que va directamente a esta laminita del motor. Y acá vienen los 3 cables que proceden del interior del motor, del ventilador, que son rojo, azul y blanco. El capacitor va entre los cables azul y blanco. Recuerden que el rojo es el común y pues ahí no interviene el capacitor. Uno de los conductores que ingresan al selector de velocidad va conectado a la fase de la red de la casa. ¿Ven? Aquí quedaría ya conectado la fase, todavía no vamos a energizar nada hasta el final. Luego pues el selector va conectado en algún sitio de la pared donde convenga y desde ahí, desde la pared, vamos a llevar un cable la longitud que convenga y lo vamos a llevar a conectar al cable de alimentación. Fíjese, no al del motor, lo vamos a conectar aquí a la fase del cable de alimentación del ventilador, que en este caso es un cable de color marrón, y esa fase que viene ya del selector de velocidades es este cable de color marrón. ¿Ven? Lo vamos a conectar al cable de color blanco, fíjense en el diagrama, al cable de color blanco del ventilador, que fue donde nos dio el sentido de giro, y ahí mismo pues se acuerdan, conectamos uno de los terminales del capacitor. ¿Ven? Ahora bien, el neutro del cable de alimentación se lo vamos a conectar directamente al cable común del ventilador. Listo. Y este neutro que va al cablecito que sale acá a la corriente, que va a ir al neutro de la red de la vivienda, que en este caso pues lo tenemos acá nosotros para la demostración también. Es este neutro que tenemos acá, se lo pegamos al neutro del ventilador. Ok, aquí tenemos la fase que ingresa a través del selector de velocidades. Del selector de velocidades pasa al ventilador, llega al cable de color blanco, entra al motor, sale por el cable de color rojo que es el común y va al neutro de la red a través de este cable azul. ¿Ven? Al neutro de la red, y con eso cierra el circuito el motor para ponerse a funcionar. Ahora bien, el cable de conexión a tierra pues va conectado a la tierra de la instalación de la vivienda, y con eso tendríamos lista la conexión de nuestro ventilador. Le ponemos aislante a esto. Estos ventiladores obviamente funcionan con esta parte hacia abajo, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo nada más para la demostración. Ahora sí, conectamos nuestro cable de alimentación, el que estamos usando para la prueba. Activamos nuestro selector de velocidades. En este caso la primera velocidad es la más rápida, luego segunda más lenta, tercera más lenta y cuarta la más lenta de todas. Entonces vamos a ver ahí en primera, ahí arrancó y él automáticamente empieza a oscilar, a describir esa órbita, ¿verdad? Entonces vamos en segunda, más lento, se escucha. Tercera, más lento. Y cuarta, mucho más lento todavía. ¿Sí? Lo pasamos a primera nuevamente. Acelera la velocidad. Ok, y en la posición 0 pues es apagado. Ahí se apaga. Ok amigos, entonces esta es la sugerencia. Como ven es muy sencillo, ¿verdad? Es un diagramita bastante básico. Pues espero que les sirva a todos, puesto que este tipo de ventiladores, aunque no son muy comunes, pero de pronto nos podemos encontrar uno y pues ya sea que nos lo regalaron y lo queremos aprovechar, bueno, ahí tienen la información para ponerlo a funcionar. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos para que más amigos se estén beneficiando, gracias a que ustedes le compartan los videos, y pues así también nuestro canal se fortalece para seguir creando contenido. Es nuestro deseo que en cualquier lugar del mundo en donde tengan la amabilidad de vernos, pues que Dios les esté bendiciendo siempre para que todos estén siempre bien. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos amigos. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.